Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo por fin la reseña de Hyperion de Dan Simmons, o Simons, tendría que pronunciarse Simons si es en inglés. Y dado que haré una reseña de cada uno de los libros, en este me voy a centrar en explicaros cómo funciona todo el universo, ya que es muy complejo y no se explican los conceptos desde un inicio, sino que se dan por sabidos, aunque evidentemente cualquier lector que empieza no entiende nada, yo por empezar, y es a través del libro y de las historias que se van contando que entiendes el funcionamiento de todo el sistema, cómo se ha llegado a ese punto, y es algo que es muy interesante, que si aún no os habéis leído el libro, pues creo que os puede ayudar muchísimo a entenderlo. Evidentemente también reseñaré lo que sucede en el libro en sí, pero será mucho más escueto porque si no sería un vídeo hiper largo. Hyperion es una novela de ciencia ficción del subgénero space opera o ciencia ficción blanda, es decir, hay conceptos de física, pero estos no son tampoco muy allá, y si no se soluciona diciendo pues lo hizo un mago. Evidentemente hay algún elemento de fantasía y de hecho, no sé por qué, yo estaba convencida que esta saga era de fantasía y no de ciencia ficción, y cuando lo empecé a leer y empecé a ver naves y planetas y demás, digo, no sé dónde me he metido. Y curiosamente, esta concepción no solamente la tenía yo, porque lo colgué en Instagram y varias personas me dijeron, yo también pensaba que era de fantasía, así que no. O sea, porque predomina claramente la ciencia ficción. Está escrita por este escritor norteamericano, Dan Simmons, y inicia la original tetralogía de los cantos de Hyperion. Digo original porque existe también ahora una precuela y existen algunos relatos cortos, y esta tetralogía se divide a su vez en dos duologías, una sobre Hyperion y la otra sobre Endymion. Entre otros premios, esta primera novela ha ganado el Hugo, el Locus y el Ignotus. Este primer libro fue publicado en 1989, el año que nació mi adorable hermana y que cayó el muro de Berlín. Y en España actualmente es muy fácil de encontrar, ya que está siendo publicado por Nova y por B de Bolsillo con unas 650 páginas. Si os queréis comprar el libro podéis hacerlo en el enlace que encontraréis en la descripción o en el mensaje anclado que siempre dejo, y así ayudáis un poquito a este ser que es de la naturaleza y que sale muy caro. Tengo que decir que esta novela me sorprende también por su estilo narrativo, ya que es muy experimental, no es un estilo narrativo que se suele encontrar, y menos en la ciencia ficción. Y para empezar, es mixto en el sentido de que hay un narrador general, en tercera persona parece ser que es subjetiva, pero a la vez hay las diferentes historias de los protagonistas de este libro que van contando su historia personal y por qué Hyperion es importante para ellos, cosa que resultará muy importante. Estas historias, dado que lo explican cada uno de los protagonistas, normalmente están escritas en primera persona, a no ser que estén explicando la vida de otra persona, porque hay algunos de ellos que lo hacen así. Además, o sea, cuando os digo que son importantes, no solo es por el contenido, que es lo que permite conocer diferentes puntos de vista y diferentes momentos de esta nueva expansión del hombre en el universo, sino porque suponen el 75-80% del libro perfectamente, es la mayor parte de él, y a través de ellos se desarrolla el universo, se desarrolla el funcionamiento de toda esta sociedad galáctica, y además se desarrolla psicológicamente a los personajes, que tienen todos un trasfondo, un background totalmente distinto los unos de los otros. Algunos son más gris claro, otros más gris oscuro, porque no todos aquí son santos, y todos tienen unas motivaciones completamente distintas, más legítimas o menos, y como os digo, de una vida completamente distinta, y esto es lo que lo hace rico e interesante. Asimismo, el otro elemento diferenciador de la narrativa es que no sigue una estructura lineal convencional, como suele suceder, porque de hecho ni siquiera tiene desenlace. El desenlace queda para la segunda parte, supongo, ya que lo importante, como os digo, son las diferentes historias de los personajes y cómo han llegado allí, en ese punto, y allí se queda parado. Evidentemente pasan cosas, son interesantes, pero se podría considerar perfectamente como un libro de relatos que están hilados los unos con los otros a través de los acontecimientos actuales que suceden en este libro. Y yo creo que precisamente este tipo de estructura es la que hace que mucha gente diga que tampoco le gusta demasiado este libro o esta saga, pero sinceramente creo que es original.
Evidentemente queda de ver pues cuando me lea el segundo libro y el tercero y el cuarto, porque ya los tengo comprados, así que no me voy a librar. Además que a mí personalmente me ha gustado. La verdad es que es muy original. Y entre los ronquidos de Penny paso a explicaros el universo de Hyperion. A través de los relatos sabemos que entre el siglo XXIII-XXIV nunca termina de quedar claro. Hubo un experimento en la Tierra, en Estados Unidos en concreto, en el que algo salió mal y se creó una singularidad debajo de la corteza terrestre que terminó convirtiéndose en un agujero negro que poco a poco estaba absorbiendo la masa de la Tierra, y evidentemente esto únicamente puede terminar en la destrucción de la Tierra. Sin embargo, esta destrucción tarda unas décadas en llegar, y mientras tanto la humanidad, que ya había iniciado su expansión por el universo, inicia una diáspora importante, puesto que se evacúa toda la Tierra y se dedican a poblar diferentes planetas a lo largo del universo, que están separados algunos por muchos años luz, y estos planetas evidentemente no todos tienen la atmósfera terrestre, por lo que algunos necesitarán terraformarse, y por otro lado, o sea, no todos tienen la misma gravedad, y algunos tienen una gravedad inferior a la Tierra, y los habitantes de esos planetas serán mucho más altos que nosotros, porque nosotros estamos aún en la gravedad de la Tierra, ¿no? Suscribíos, no os olvidéis. Y los planetas que tienen una gravedad superior a la Tierra, como la fuerza gravitatoria es mucho más fuerte, hace que los seres humanos sean más bajitos y mucho más robustos. De la mayor parte de estos planetas colonizados se formará la llamada hegemonía del hombre, que mantiene la paz a lo largo del universo conocido, o de su mayor parte, como veréis. Y todos estos planetas forman a su vez la red de mundos, que son los que están conectados a través de Farcasters. Son como un portal dimensional y se construyen a partir de provocar una singularidad como la que destruyó a la Tierra y de controlarla mediante campos magnéticos al construir el portal a su alrededor. Y este Farcaster permite cruzar de un planeta a otro o de un sitio a otro sin prácticamente dilación temporal, y por lo tanto sin perder años de relación con las otras personas que se quedan en ese planeta. Pero no todos los planetas forman parte de esta red de mundos y están conectados por los Farcasters, ya que estos planetas, que son unos 100 y algo, son el núcleo duro, pero hay después los planetas radiales que aún no están conectados a esta red de mundos y que son colonias que aún se están desarrollando, o por la razón que sea, que a la hegemonía no le interesa aún conectarlos, porque evidentemente el poder de la tecnología y de la hegemonía se utiliza precisamente para controlar a los nativos de ese planeta. Y es que esta hegemonía sí es cierto que sirve para mantener la paz, pero a la vez estanca el avance de la tecnología, porque esta diferencia temporal entre un planeta y otro y el mantenimiento de toda la infraestructura hace que es cierto que se sigue investigando, pero la tecnología no avanza todo lo rápido que debería. Y además la globalización que trae consigo la entrada a esta red de mundos hace que las culturas que inicialmente habían colonizado ese planeta pues se empiecen a diluir, y que traigan con ellos la visita de turistas, la masificación y la explotación de los recursos naturales que muchas colonias habían estado intentando proteger hasta entonces. Esta hegemonía es asesorada a su vez por Tecnocore, que es, atención al dato, una civilización de inteligencias artificiales. ¿Habéis escuchado bien? Y es que evidentemente son inteligencias artificiales que, después de adquirir conciencia sobre ellas mismas, se emanciparon de los humanos y dijeron: ahí os quedáis, o sea, dejamos de ser vuestros esclavos, pero siguen trabajando con ellos, ya que mantienen toda esta red informática y también el funcionamiento de los Farcasters, o sea que si algún día les declaran la guerra pues será peor que Terminator. Y además tienen otros objetivos y investigan otras cosas y no se lo comunican a los humanos, así que ahí hay trama. En este universo también se siguen utilizando las naves espaciales, porque como os he dicho, no todos los planetas tienen Farcasters, y de hecho el planeta Hyperion es uno de estos planetas del extrarradio que no están conectados por Farcaster y que tienen una distancia de un poco más de 3 años luz con el planeta más cercano que forma parte de la red de mundos. Asimismo, aparte de estos dos entes políticos que ya os he presentado, existe
otro elemento que está formado por los humanos que no quisieron adherirse a la hegemonía porque no querían vivir en planetas, sino que querían vivir en naves. Los Exters básicamente son unos vikingos espaciales porque se dedican a ir atacando los diferentes planetas que forman parte de la red de mundos para llevarse sus recursos, riquezas y bueno, como en la serie de Vikings, pero en el espacio básicamente. Y que puesto que han nacido ya en el espacio, tienen ciudades espaciales que no están sometidos a una gravedad planetaria, sus cuerpos a lo largo de estos 4 siglos han evolucionado de una forma muy distinta, son muy alargados y además su tecnología también se ha distanciado de la tecnología de la hegemonía y parece ser que además ha evolucionado muchísimo más que la tecnología en la hegemonía. Al inicio del libro sabemos que un grupo de naves con 4000 o así Exters se está dirigiendo hacia Hyperion, aunque no se sabe si es para colonizarlo, destruirlo o empezar un ataque general a la red de mundos. Hyperion, aparte de tener una fauna un tanto extraña, tiene una peculiaridad que solamente tiene este planeta, que son las tumbas del tiempo, que son unos artefactos misteriosos que están sometidos a un sistema antientrópico, que es un concepto que a mí me voló la cabeza, y básicamente en lo que consiste es que el tiempo funciona de forma distinta allí y en lugar de ir hacia adelante va hacia atrás y es un sistema antientrópico autocontenido, o sea, únicamente son en las de esa región y no se extiende por todo el planeta. Se cree además que estas tumbas han sido construidas por los propios humanos del futuro que están mandando al pasado unos artefactos que se desconocen. Estas tumbas están a su vez custodiadas por el Alcaudón, que en inglés se llama Shrike, que también es conocido como el Señor del Dolor y es un ente tecnofantástico que es considerado como Dios por muchos. Es como un ente robótico con forma antropomórfica, pero con un montón de pinchos y que va matando a la gente que se acerca a las tumbas del tiempo, pero no a todas. No se entiende muy bien qué criterio aplica y alrededor de esta entidad evidentemente se ha formado una religión, como no podía ser de otro modo, que es una religión que ha obtenido bastante poder a lo largo de la red de los mundos porque al fin y al cabo, ¿quién tiene la ventaja de tener un dios físico al que adorar? No todas las religiones pueden decir lo mismo. Bueno, ninguna más puede decir lo mismo. Y esta iglesia lo que hace es organizar peregrinaciones entre sus diversos creyentes que básicamente se inmolan porque la mayor parte de estas peregrinaciones terminan en la muerte de la mayor parte de los personajes. Pero existe el mito de que si eres el último que sobrevive, pues puedes pedirle un deseo al Alcaudón, pero bueno, eso se tendría que haber llegado el momento. Y finalmente, un dato importante es que Hyperion, el nombre, hace referencia a un poema de John Keats que será importante para el libro, no solo el poema, sino sobre todo John Keats, y de hecho la capital de Hyperion se llama Keats. Es que yo no hice la relación hasta mucho más adelante, digo, un momento, ¿pero es John Keats? ¿Keats? Uy, es que a veces me patinan las neuronas. Y habiendo establecido todo esto, vamos a pasar a la historia. La novela se inicia con un prólogo en el que aparece el antiguo cónsul de la hegemonía en Hyperion, que no sabemos su nombre, que recibe un mensaje vía Flatline, es instantáneo, sería como el concepto de los ansibles que creó Orson Scott Card y que se ha utilizado muchísimo en las novelas de este género, pero la cuestión es que es un sistema que permite la recepción de datos y que se diferencia del internet que hay en este mundo, que se puede acceder mediante dispositivos o un chip instalado en la cabeza directamente para los que quieran vivir conectados con el mundo continuamente. En este mensaje aparece la presidenta actual de la hegemonía, Maynard Gladstone, que informa al cónsul que ha sido escogido por la iglesia de Alcaudón para un último peregrinaje a Hyperion junto con otros 6 peregrinos antes de que la invasión de los Exters llegue a Hyperion con el objetivo de llevarse los objetos que aparezcan en las tumbas del tiempo una vez se abran. Aunque la hegemonía ha enviado una fuerza espacial pues para combatir a los Exters y para evacuar a los habitantes y además han mandado naves con los materiales para poder construir un Farcaster y así evacuar más fácilmente a los habitantes y poder trasladar tropas también mucho más rápido, no se tiene claro si todo esto va a llegar a tiempo. Y como os he dicho antes,
También se desconoce si los Sexters están únicamente interesados en Hyperion y en los artefactos que tienen, o bien es el primer ataque para introducirse en la red de mundos. Asimismo, le avisa de que la inteligencia recogida por la hegemonía dice que uno de los 7 peregrinos como mínimo es un agente de los Sexters y que por lo tanto, aparte de dirigirse hacia allí, tendrá que investigar a ver quién es el espía y bueno, pues deshacerse de él si hace falta. Para llegar a Hyperion, los templarios han facilitado una de sus naves árbol, la Yggdrasil, que tiene el nombre del árbol del mundo de la mitología nórdica, y que son unas naves un tanto extrañas y únicas que únicamente tienen el control ellos, ya que son como naves semiorgánicas, algo muy extraño, para poder llegar hasta Hyperion y también pues recoger a algunos de los habitantes que están allí. Y los templarios no son los templarios que os podéis imaginar a nivel histórico, sino que son básicamente ecologistas y su objetivo principal siempre ha sido la preservación de los ecosistemas. Son los Greenpeace de Hyperion. El cónsul acepta el trabajo y pone rumbo a interceptar Yggdrasil para reunirse con el resto de los miembros del peregrinaje. Una vez allí, se reúnen los 7 y a pesar de que hay muchos recelos porque no confían los unos con los otros, deciden contar cada uno de ellos su historia de por qué quieren ir a Hyperion, con el objetivo de que quizás conociendo la historia de cada uno de ellos tendrán más conocimiento para poder lidiar con el alcaldaón cuando se encuentren allí. Después de sortear el orden en el que se explicarán estas historias, nos encontramos con estos relatos que, como os digo, es el elemento central del libro. Y puesto que no tiene sentido explicaros únicamente uno, voy a explicaros un poco de cada uno de ellos, pero sin entrar en los giros ni en la mayor parte de la información que hay. O sea, no os estoy explicando prácticamente nada, pero sí que creo que os servirá para, si empezáis a leer el libro ahora, situaros mucho mejor de quién es quién y qué interés tiene. El primero es Leonard Hoyt, que es un sacerdote católico que viene del único planeta católico que existe en la red de mundos y que, bueno, cada vez tienen menos habitantes porque la gente está dejando de creer en Dios y muchos están pasando de hecho a esta religión de Hyperion porque claro, ¿qué hay mejor que tener un dios físico aunque únicamente cause dolor y muerte? Hoyt explica que para poder contar su historia tiene que referirse a el diario de Paul Duré, que es también un sacerdote y que fue encontrado en Hyperion y es el motivo principal de su historia. Unos años atrás, cuando estaba recién ordenado, acompañó a este sacerdote mayor a Hyperion después de ser exiliado de su propio planeta y únicamente tenía que hacer, entre comillas, de carcelero, se lo dejó en Hyperion y se fue. Y la misión de Paul Duré era investigar una misteriosa raza humanoide que existía en Hyperion, los Vikura, y que de hecho hay mucha gente que se piensa que ni siquiera existe y no han sido contactados. Después de varias penurias consigue llegar hasta allí y contactar efectivamente con los Vikura, pero la forma de contactar es un tanto desagradable ya que simplemente se despierta después de haber llegado allí con su guía local, encontrándose a su guía asesinado, con el cuello cortado y él que está atado y unos humanos con rasgos de síndrome de Down mirándole fijamente diciendo que a él no lo han matado porque forma parte del cruciforme, indicándole la cruz, con lo que él se queda flipando. Y así presentado es esto. Estos seres son muy extraños, siguen unos rituales muy extraños y hablan de unos conceptos aún más raros. El siguiente personaje es Fedman Kassad, que es un soldado, un militar de alto rango de origen árabe y que en su carrera militar ha entrenado en varios planetas, incluido Marte. De hecho, allí es donde empezó, que cuando estaba en la instrucción para subir de rango, estaban conectados a simuladores virtuales que los trasladaban a las diferentes batallas históricas de la humanidad en la Tierra y en estas simulaciones coincidía con una misteriosa chica con la que tenía únicamente sexo y que cuando salía de la simulación era incapaz de encontrarla porque la inteligencia decía que esta mujer no existía. Cuando finalmente se gradúa y después de luchar en una batalla contra los Sexters, es herido en batalla y su nave médica es atacada otra vez por los Sexters cerca de Hyperion y termina allí. Y no os cuenta nada más para no petar. El tercer personaje es Martin Silenus, que es un poeta que ha vivido cientos de años, ya que nació en la Tierra en una familia acaudalada
y que se quedó allí a morir con la Tierra, pero vivió a lo grande gracias a endeudarse muchísimo con los bancos. Y cuando la Tierra está en su momento final, no les queda dinero y lo que hacen es mandarlo a un planeta muy lejano, que es un planeta minero que tiene las peores condiciones de toda la red de mundos. Y asimismo, o sea, el sistema de crionización que se utilizaba en esa nave era un sistema muy atrasado y llega con daños cerebrales, teniendo que aprender otra vez a hablar y a escribir. Mientras está allí, cuando está recuperándose y recuperando el habla, empieza a escribir poemas sobre la muerte de la Tierra que acaban siendo publicados y son un bestseller que lo peta. Y después, bueno, de escribir lo que él considera morralla, acaba decidiendo que va a volver a escribir lo que él quiere y empieza a escribir los cantos que se terminan convirtiendo en los cantos de Hyperion, de ahí el nombre de la saga. Y para escribirlos, de hecho, se retira al planeta Hyperion porque hay allí un grupo de artistas. Sin contaros nada más, pasamos al siguiente, que es Sol Weintraub, que es un profesor de universidad judío que está especializado precisamente en el estudio de Dios y la relación de la humanidad con él, y que vive en el planeta Barnard, que bueno, es un planeta que yo me imagino como el Oxford del Reino Unido, pero en un planeta entero. Lo primero que llama la atención de este personaje es el hecho de que se presente en Yggdrasil con un bebé de unas pocas semanas y que presenta como su hija Rachel, cuando él es una persona que tiene unos 70-80 años, es una persona de muy avanzada edad. Al empezar a explicar su historia, explica que únicamente ha tenido una hija, Rachel, que desde pequeña demostró ser muy precoz, muy inteligente, muy activa y muy curiosa, y que cuando creció decidió especializarse en arqueología y terminó viajando en una expedición científica a Hyperion precisamente para investigar las tumbas del tiempo. Sin embargo, una noche en la que está de guardia vigilando todos los sistemas de allí, se produce como un terremoto temporal y las mareas entrópicas que suelen mantenerse en una zona concreta se expanden y empiezan a alterar físicamente el espacio con el que se encuentra y también le afectan a ella, y además detecta una presencia que no puede ser otra que el Alcaudaón. Cuando despierta en el hospital, la informan a ella y a sus padres que sufre una enfermedad muy extraña de la que únicamente ella es receptora, y es que ha dejado de envejecer y ha empezado a rejuvenecer, que bueno, podría estar bien, ¿no? Porque ella tiene unos 30 años, por lo que le quedaría toda la vida hacia atrás, pero el problema es que no solamente va rejuveneciendo, sino que a medida que van pasando los días, olvida todo lo que ha pasado en esos días posteriores. Es decir, si cuando pasa esto, pasa cuando tiene 28 años, cuando cumpla los 27, no solamente habrá olvidado todo este accidente, sino que habrá olvidado todos los acontecimientos que pasaron desde su cumpleaños 27 al cumpleaños 28, por lo que cada día se le tiene que explicar qué es lo que está pasando y que está enferma. Es una putada. Y no quería decir una palabrota, pero es que no se puede decir de otra manera. El siguiente personaje es Het Mastin, que es un templario, de hecho es el comandante de la Yggdrasil, pero no conocemos su historia porque al inicio del libro desaparece misteriosamente. Y finalmente, el último personaje fuera del cónsul es Braune Lamia, que este nombre tan extraño responde a una joven detective privado que en su trabajo acepta el encargo de un cliente misterioso que es extremadamente guapo y hermoso y lo tiene todo y que le pide que investigue un asesinato, y cuando ella le pregunta qué asesinato, dice el mío. Entonces claro, ahí se queda un poco loca, y es que en realidad este cliente se trata de un cíbrido, que es un híbrido entre un ser humano y una inteligencia artificial, y es la interfaz que las inteligencias artificiales utilizan ocasionalmente para relacionarse con los humanos. Y cuando dice que lo han asesinado, se refiere a que sufrió una desconexión temporal del tecnocore, de su núcleo, y que ha perdido una semana de sus recuerdos, ya que la última copia de seguridad era de hacía una semana. Aunque esto parece no ser nada, y de hecho eso es lo que le dice Braune, le dice que
dentro del mundo de las inteligencias artificiales es muchísimo y además que no tiene ningún tipo de sentido porque no es ningún elemento importante del Tecnocore, sino que únicamente es un poeta, no tiene ningún poder de decisión ni nada y que en realidad es la recreación de un poeta de la vieja tierra que no es otro que John Keats. Voy a dejarlo aquí, se me ha ido un poco, lo siento, y eso que he intentado ser escueta, pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, si no, dadle un like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, y si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para tener la oportunidad de que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, ya que las novedades que vienen son algunas que muchos me habéis pedido, como por ejemplo Born Again de Daredevil o bien La peste de Albert Camus, 1984 de George Orwell y muchísimas más, que ya veremos cómo me organizo porque si no me va a estallar la cabeza.